Antonieta Salzano nunca imaginó que la muerte llegaría tan pronto a su hogar. Carlo tenía 15 años cuando la leucemia fulminante lo arrastró en cuestión de días. Era octubre de 2006 y las hojas caían en Milán con la misma melancolía que cubría cada rincón de su vida. Ella había sido una madre devota, pero también distante en lo espiritual. Carlo, en cambio, vivía con una fe que parecía traída de otro tiempo. Pasaba horas frente al ordenador documentando milagros eucarísticos, investigando apariciones marianas, rezando con una intensidad que a veces la asustaba. Antonieta lo observaba desde la puerta de su cuarto, preguntándose de dónde venía esa luz que él parecía llevar dentro. Nunca pensó que esa luz se apagaría tan rápido. Cuando el diagnóstico llegó, fue como un golpe seco en el estómago. Los médicos hablaron de tratamientos agresivos, de probabilidades mínimas, de tiempo contado. Carlo lo escuchó todo con una calma que ella no comprendía. No lloró, no gritó, no se rebeló. Solo miró a su madre y dijo que estaba listo para lo que viniera. Ella no lo estaba. Los últimos días fueron un torbellino de dolor y desesperación contenida. Antonieta dormía en el hospital, aferrada a la esperanza de un milagro que nunca llegó. Carlo sufría en silencio, con una serenidad que desafiaba la lógica del cuerpo que se apagaba. Ella lo veía consumirse y sentía que algo dentro de sí también moría. Las enfermeras comentaban sobre la paz que irradiaba el muchacho, sobre cómo rezaba incluso cuando el dolor lo atravesaba. Antonieta no encontraba paz. Solo había preguntas sin respuesta y un vacío creciente. Una noche, cuando el oxígeno apenas le llegaba y las máquinas marcaban el compás de su agonía, Carlo la llamó con un gesto débil. Ella se acercó, tomó su mano fría y frágil, y sintió que el tiempo se detenía. Él abrió los labios con esfuerzo y comenzó a susurrarle algo. Sus palabras eran entrecortadas, casi inaudibles, pero Antonieta las escuchó con claridad absoluta. Lo que Carlo le dijo esa noche la dejó paralizada. Él le confesó que había visto algo. No en sueños, no en visiones místicas que pudieran interpretarse como delirios de la fiebre. Carlo le dijo que en los últimos meses había experimentado momentos de lucidez absoluta, instantes en los que sentía que el velo entre este mundo y el otro se hacía transparente. Le habló de una presencia constante, de una voz que lo guiaba, de un conocimiento que no podía explicar con palabras humanas. Antonieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si lo que escuchaba era el delirio de un niño moribundo o algo más profundo y aterrador. Carlo continuó, con los ojos clavados en los suyos, diciéndole que sabía que su muerte no era el final, que había una razón por la que todo estaba pasando así. Y entonces, con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, le hizo una petición. Le pidió que no contara todo, que guardara parte de lo que él vivió en secreto. Antonieta no entendió por qué. Le preguntó entre lágrimas si tenía miedo de que no le creyeran, si pensaba que la gente lo juzgaría. Carlo negó con la cabeza, agotado, y le dijo que no era eso. Era porque algunas verdades no estaban hechas para ser dichas en voz alta, porque el mundo necesitaba creer en la versión simple de su historia, en el joven santo que amaba la Eucaristía y vivía con alegría. Pero la realidad, le confesó, era más compleja. Había momentos de duda, de miedo, de rabia contenida. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose por qué Dios permitía tanto sufrimiento en el mundo. Carlo no era el santo perfecto que todos imaginaban. Era un muchacho que luchaba con su fe tanto como la abrazaba. Y ese conflicto, le dijo, era lo más humano que tenía. Antonieta lo escuchó en silencio, sintiendo que su corazón se partía en pedazos. Luego vino la parte más difícil. Carlo le confesó que sabía que su muerte se usaría como ejemplo, que habría procesos, beatificaciones, que su nombre sería pronunciado en homilías y su imagen impresa en estampitas, y le pidió que dejara que eso sucediera, que no interfiriera, que no revelara las partes oscuras, las dudas, las luchas internas,
porque, según él, la gente necesitaba héroes, no seres humanos rotos. Antonieta sintió una rabia contenida. ¿Cómo podía pedirle eso? ¿Cómo podía esperar que ella permitiera que su hijo fuera convertido en un símbolo, en una figura pulida que negara su verdadera esencia? Pero Carlo insistió. Le dijo que su legado no estaba en la perfección, sino en la fe que eligió sostener a pesar de todo, y que esa elección, esa batalla diaria, era lo que realmente importaba. Antonieta asintió, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Las horas siguientes fueron un borrón. Carlo se fue apagando lentamente, rodeado de su familia, con el rosario entre los dedos. Murió en la madrugada del 12 de octubre, y con él se fue una parte irreparable de Antonieta. Los días posteriores fueron mecánicos: funeral, condolencias, gente que hablaba de la santidad de su hijo como si lo hubieran conocido. Ella asentía, agradecía, pero por dentro estaba vacía. Guardaba el secreto que Carlo le había confiado como una piedra pesada en el pecho. No se lo contó a nadie, ni a su esposo, ni a los sacerdotes que comenzaron a investigar la vida de su hijo. Mantuvo silencio mientras el proceso de beatificación avanzaba. Mientras el mundo conocía la versión oficial de Carlo Acutis, el joven informático devoto, el místico moderno, el santo de los jeans y las zapatillas. Pero con cada entrevista, con cada artículo, con cada testimonio que celebraba su pureza y su fe inquebrantable, Antonieta sentía que traicionaba a su hijo, porque sabía que esa imagen no era completa. Sabía que Carlo había luchado, había dudado, había sufrido más de lo que nadie imaginaba, y sabía que él le había pedido silencio precisamente por eso, porque temía que la verdad humanizara demasiado su figura, que la hiciera menos útil como inspiración. Antonieta entendía la lógica, pero no podía aceptarla. ¿Acaso no era más valioso un santo que dudaba? ¿No era más cercano, más real, más alcanzable para quienes también luchaban con su fe? Esas preguntas la atormentaban en las noches, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable y la ausencia de Carlos se sentía como un vacío físico. Los años pasaron y el nombre de Carlos se expandió por el mundo. Su beatificación en 2020 fue un evento global. Antonieta estuvo presente, vestida de negro, con una sonrisa forzada que ocultaba el tormento interior. Escuchó al Papa hablar de su hijo como un modelo para los jóvenes, como un ejemplo de vida cristiana en la era digital. Y mientras las palabras resonaban en la basílica, ella recordaba las confesiones susurradas en el hospital. Recordaba la voz rota de Carlo pidiéndole que no dijera todo. Recordaba su rostro pálido, sus ojos cansados, su cuerpo frágil consumiéndose en esa cama, y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si guardar ese secreto era un acto de amor o de cobardía, si proteger la imagen de su hijo era más importante que honrar su verdad completa. Pero algo cambió en ella con el tiempo. No fue un momento específico, sino una erosión lenta de la certeza. Antonieta comenzó a sentir que el secreto la estaba consumiendo, que no podía seguir cargando sola con el peso de esas palabras, y que quizás, solo quizás, el mundo estaba listo para escuchar una versión más completa de Carlo. No para destruir su legado, sino para enriquecerlo, para mostrar que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ella. Comenzó a escribir, primero en un diario privado, luego en notas que guardaba en su computadora. Reconstruyó cada conversación, cada confesión, cada momento de duda que Carlo le había compartido. No sabía si algún día lo haría público, pero necesitaba sacarlo de su cabeza antes de que la enloqueciera. Y entonces llegó el momento de la decisión. Un periodista la contactó para una entrevista profunda sobre Carlo. Le pidió que compartiera anécdotas, recuerdos, detalles que no se conocían. Antonieta aceptó, pero con una condición. Quería hablar con total libertad, sin censura, sin edición, sin que nadie le dijera qué partes de la historia eran apropiadas y cuáles no.
El periodista aceptó, intrigado. La entrevista duró horas. Antonieta habló de todo, de la fe inquebrantable de Carlo, pero también de sus noches de llanto, de su amor por la Eucaristía, pero también de sus preguntas sin respuesta, de su deseo de ser santo, pero también de su miedo a no ser suficiente, y finalmente, con la voz temblorosa pero firme, reveló el secreto. Contó lo que Carlo le había susurrado antes de morir. Contó su petición de silencio y su propia lucha interna por respetarla. El mundo no estaba preparado para la verdad que Antonieta Salzano estaba a punto de revelar. Durante años, había guardado el secreto que su hijo Carlo le confió en su lecho de muerte. Un secreto que desafiaba la narrativa perfecta que la Iglesia había construido alrededor de su figura. Carlo Acutis, el joven beato conocido por su devoción eucarística y su uso de la tecnología para evangelizar, había vivido una realidad mucho más compleja de lo que las estampitas y homilías sugerían. Antonieta sabía que al romper el silencio, enfrentaría críticas, rechazo, incluso acusaciones de traición. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa carga. Su hijo le había pedido silencio, sí, pero también le había enseñado que la verdad siempre tiene un valor, incluso cuando duele. Y la verdad era que Carlo no fue un santo prefabricado. Fue un muchacho que eligió la fe cada día, incluso cuando esa elección lo desgarraba por dentro. La entrevista se publicó y provocó un terremoto. Algunos la acusaron de manchar la memoria de su hijo, de buscar protagonismo, de ser una madre desnaturalizada que no respetaba el legado de Carlo. Otros, en cambio, encontraron en sus palabras una revelación liberadora. Por fin, un santo que dudaba. Por fin, una figura religiosa que no era inalcanzable, sino profundamente humana. Los testimonios comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Jóvenes que habían luchado con su fe, que habían sentido la presión de ser perfectos, que habían ocultado sus dudas por miedo al juicio. Todos ellos encontraron en la confesión de Antonieta una validación de sus propias luchas. Y eso, más que cualquier proceso de canonización, fue lo que convirtió a Carlo en un verdadero modelo de santidad. No por su perfección, sino por su humanidad. No por su ausencia de miedo, sino por su valentía de seguir adelante a pesar de él. La Iglesia, por supuesto, reaccionó con cautela. Hubo reuniones, comunicados, intentos de matizar las declaraciones de Antonieta. Algunos obispos sugirieron que sus palabras habían sido malinterpretadas, que el contexto se había perdido en la traducción. Pero ella no se retractó. Sabía lo que había dicho y por qué lo había dicho. Carlo le había pedido silencio, pero también le había enseñado a no temer la verdad. Y la verdad era que la santidad no es una línea recta hacia Dios, sino un camino lleno de curvas, caídas y levantadas. Un camino que todos, sin excepción, deben recorrer con sus propias heridas y dudas. Antonieta no estaba destruyendo el legado de su hijo. Lo estaba completando. Le estaba devolviendo su humanidad, su complejidad, su realidad. Y al hacerlo, lo estaba convirtiendo en un santo mucho más accesible y valioso para quienes realmente lo necesitaban. Con el tiempo, la controversia comenzó a calmarse. La historia de Carlo Acutis se reescribió, no para reemplazar la versión anterior, sino para enriquecerla. Se habló de su fe, pero también de su lucha, de su devoción, pero también de su miedo, de su santidad, pero también de su humanidad. Y Antonieta, la madre que había guardado el secreto durante años, finalmente pudo respirar. Ya no llevaba sola el peso de esas palabras susurradas en el hospital. Ahora el mundo las conocía, y en lugar de destruir la memoria de Carlo, las había hecho más valiosas. Porque al final, lo que realmente importaba no era la imagen perfecta de un santo, sino la historia real de un muchacho que eligió amar a Dios, incluso cuando dolía, incluso cuando no entendía, incluso cuando todo en él gritaba que se rindiera. Esa era la verdadera lección de Carlo Acutis,
Y esa era la verdad que Antonieta finalmente se atrevió a contar. Los meses posteriores a la revelación fueron intensos. Antonieta recibió cientos de cartas, mensajes, llamadas. Algunas personas la bendecían, otras la maldecían. Hubo quienes la acusaron de haber traicionado la confianza de su hijo, de haber expuesto algo que debía permanecer privado. Pero también hubo quienes le agradecieron por devolver a Carlo su humanidad. Madres que habían perdido hijos y encontraban consuelo en saber que incluso un beato había luchado con el miedo y la duda. Jóvenes que sentían que finalmente tenían un modelo de fe que no los hacía sentir inadecuados. Sacerdotes que reconocían en la historia de Carlo un reflejo de sus propias batallas espirituales. Antonieta leía cada testimonio con lágrimas en los ojos. Se daba cuenta de que, al romper el silencio, no había destruido nada. Había abierto una puerta. Había permitido que la luz de Carlo brillara de una manera diferente, más auténtica, más humana. Hubo momentos en los que dudó, noches en las que se preguntaba si había hecho lo correcto, si Carlo, desde donde estuviera, aprobaría su decisión, si el secreto debía haberse quedado enterrado con él. Pero entonces recordaba las palabras que él le había dicho, que la fe no era la ausencia de duda, sino la elección de creer a pesar de ella. Y Antonieta decidió creer que había tomado la decisión correcta, que su hijo, ese muchacho de ojos brillantes y sonrisa tímida, habría entendido que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre tenía más valor que la mentira piadosa. Que la santidad no era perfección, sino autenticidad, y que su legado no estaba en ser inalcanzable, sino en ser profundamente, dolorosamente, maravillosamente humano. Eso era lo que Antonieta había querido decirle al mundo. Y ahora, por fin, el mundo lo sabía. Con el paso del tiempo, Antonieta comenzó a reconstruir su vida. No en el sentido de olvidar, sino de aprender a vivir con la ausencia. La casa en Milán seguía siendo la misma, pero ahora había una paz diferente en sus paredes. Los objetos de Carlos seguían en su lugar, su computadora, sus libros sobre milagros eucarísticos, las fotos de sus viajes con la familia. Pero ya no eran altares de dolor, sino recuerdos de una vida vivida con intensidad. Antonieta visitaba su tumba con regularidad. Le hablaba como si aún pudiera escucharla. Le contaba sobre las reacciones a su revelación, sobre las personas que habían encontrado consuelo en su historia. Le decía que lo extrañaba cada día, pero que estaba orgullosa de él, no del santo que el mundo celebraba, sino del muchacho que había sido, del hijo que había luchado con su fe, que había tenido miedo, que había llorado en silencio. Ese era el Carlo que ella quería honrar. Y entonces, en una tarde de otoño, mientras caminaba por las calles de Milán, Antonieta sintió algo. No fue una visión, no fue una voz, no fue nada místico o sobrenatural. Fue simplemente una sensación de paz, una certeza profunda de que Carlo estaba bien, de que su decisión de contar el secreto había sido correcta, de que la verdad, por difícil que fuera, siempre era el camino correcto. Antonieta sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa forzada, no era una máscara para ocultar el dolor. Era una sonrisa genuina, llena de gratitud por haber tenido a Carlo en su vida, por haber aprendido de él, por haber sido testigo de su lucha y su fe. Y supo, en ese momento, que podía seguir adelante, no olvidando, sino recordando, no enterrando el pasado, sino integrándolo en su presente. Los años continuaron pasando. La historia de Carlo Acutis se convirtió en parte del imaginario colectivo, pero ahora con una dimensión más completa. Ya no era solo el joven santo de Internet, sino el muchacho que había luchado con su fe y había elegido sostenerla de todas formas. Las generaciones futuras lo recordarían no como una figura inalcanzable, sino como un compañero de viaje. Alguien que había caminado el mismo sendero difícil que todos deben caminar. Alguien que había caído y se había levantado. Alguien que había dudado
y había creído. Y todo eso gracias a una madre que tuvo el valor de romper el silencio, de contar el secreto que su hijo le había susurrado antes de morir, de elegir la verdad por encima de la imagen perfecta. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, no la perfección, sino la autenticidad, no la santidad prefabricada, sino la fe vivida día a día. Antonieta Salzano sabía que su historia no terminaría con ella, que las palabras de Carlos seguirían resonando en el tiempo, inspirando a quienes necesitaban escucharlas. Y eso le daba paz. Saber que su hijo, ese muchacho de 15 años que había muerto demasiado pronto, seguiría vivo en cada persona que encontrara valor en su lucha, en cada joven que se atreviera a dudar y a creer al mismo tiempo, en cada madre que perdiera un hijo y necesitara saber que no estaba sola. Ese era el verdadero legado de Carlo Acutis. No una imagen perfecta impresa en estampitas, sino una historia real que tocaba corazones reales. Y Antonieta, la madre que había guardado el secreto durante años, finalmente podía descansar sabiendo que había hecho lo correcto, que había honrado a su hijo de la manera más profunda posible, contando su verdad. Pero la paz que Antonieta había encontrado no significaba el fin de su travesía. 3 años después de haber revelado el secreto, recibió una llamada inesperada. Era del Vaticano. Un cardenal que había seguido de cerca el proceso de beatificación de Carlo quería reunirse con ella. Antonieta sintió un nudo en el estómago. Después de todo lo que había dicho, después de haber expuesto las dudas y luchas de su hijo, temía que la Iglesia quisiera silenciarla de alguna manera, o peor aún, que quisieran revertir la beatificación. Aceptó la reunión con recelo, preparándose mentalmente para defender cada palabra que había pronunciado. Viajó a Roma en un día gris de noviembre, con el corazón acelerado y las manos frías. Al entrar en los pasillos del Vaticano, sintió el peso de siglos de historia presionando sobre sus hombros. Pero también sintió la presencia de Carlo, como si caminara a su lado, recordándole por qué había hecho lo que hizo. El cardenal la recibió en una sala austera, con paredes de piedra antigua y ventanas que dejaban entrar una luz pálida. Era un hombre mayor, de rostro severo pero ojos cansados. Le ofreció asiento y durante unos segundos se quedó en silencio, observándola con una intensidad que la incomodó. Antonieta esperaba reproches, pero lo que recibió fue algo completamente diferente. El cardenal le dijo que había leído la entrevista, que había escuchado los testimonios de las personas que habían encontrado consuelo en sus palabras. Y luego, con una voz que temblaba ligeramente, le confesó que él mismo había pasado por crisis de fe, que durante años había ocultado sus propias dudas detrás de la sotana y el título, que la historia de Carlo le había devuelto algo que creía perdido, la certeza de que era posible ser fiel incluso en medio de la incertidumbre. Antonieta lo escuchó atónita, sin saber qué decir. El cardenal continuó explicándole que la Iglesia estaba cambiando, que había una nueva generación de teólogos y líderes que entendían que la santidad no era sinónimo de perfección, que el mundo necesitaba modelos de fe que fueran alcanzables, no inalcanzables, y que la revelación de Antonieta, aunque controvertida, había abierto un debate necesario. Le dijo que no estaba allí para censurarla, sino para agradecerle, porque al humanizar a Carlo, lo había hecho más relevante para millones de personas que luchaban con sus propias creencias. Antonieta sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca había esperado esas palabras. Nunca había imaginado que la Iglesia podría abrazar la complejidad de la historia de su hijo, en lugar de rechazarla. El cardenal le entregó una carta sellada y le pidió que la leyera en privado. Luego se despidió con una bendición que, por primera vez en años, Antonieta recibió sin sentirse hipócrita. Esa noche, en su habitación de hotel en Roma, Antonieta abrió la carta con manos temblorosas. Era un documento oficial del Vaticano, pero no contenía lo que esperaba. No era una retractación ni una condena. Era una invitación.
La invitaban a participar en un nuevo proyecto de la Iglesia, una serie de testimonios de familiares de santos y beatos, donde se contaran las historias completas, sin censura, sin idealización. Querían que otras madres, otros padres, otros hermanos compartieran las luchas reales de sus seres queridos. Querían mostrar que la santidad era un camino humano, lleno de tropiezos y levantadas, y querían que Antonieta fuera la primera en participar. Leyó y releyó la carta varias veces, incrédula. Después de todo el dolor, después de toda la controversia, finalmente sentía que su voz había sido escuchada, que el secreto de Carlo no solo había liberado su propia conciencia, sino que había abierto una puerta para miles de personas que necesitaban esa verdad. Regresó a Milán con una sensación renovada de propósito. Comenzó a trabajar en el proyecto con dedicación absoluta. Escribió no solo sobre Carlo, sino sobre su propia travesía como madre, sobre el dolor de perder un hijo, sobre la culpa de no haber podido salvarlo, sobre la rabia contra Dios que había sentido en los días posteriores a su muerte. Escribió sobre las noches en las que gritó en silencio, sobre las mañanas en las que no quería levantarse, sobre los momentos en los que la fe parecía una burla cruel. Pero también escribió sobre la resiliencia, sobre la capacidad humana de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, sobre cómo la historia de Carlo, con todas sus imperfecciones y dudas, le había enseñado que la fe no era un estado permanente, sino una elección diaria, y que esa elección era válida incluso cuando dolía, incluso cuando no traía respuestas. El proyecto se lanzó un año después y tuvo un impacto inmediato. Familias de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias historias. Padres que habían perdido hijos y habían guardado silencio sobre sus luchas internas. Hermanos de mártires que habían ocultado el miedo y las dudas de quienes ahora eran venerados. Esposas de sacerdotes que contaban la realidad detrás de las vocaciones que no siempre fueron tan claras como parecían. Cada testimonio era un acto de valentía, un desafío a la narrativa perfecta que durante siglos había dominado la hagiografía católica. Y en el centro de todo estaba la historia de Carlo Acutis, el joven beato que había abierto la puerta para que otros hablaran con honestidad. Antonieta recibió mensajes de agradecimiento de personas que nunca había conocido. Madres que le decían que finalmente podían llorar sin sentirse culpables. Jóvenes que le agradecían por mostrarles que la duda no era pecado. Sacerdotes que le confesaban que ellos también habían pasado por crisis de fe. Pero no todo fue fácil. Hubo sectores de la Iglesia que siguieron resistiéndose. Grupos conservadores que acusaban al proyecto de diluir la santidad, de hacerla demasiado humana, demasiado accesible. Decían que al exponer las dudas y luchas de los santos, se estaba debilitando la fe en lugar de fortalecerla. Antonieta recibió amenazas, cartas llenas de insultos, acusaciones de herejía. Hubo momentos en los que dudó de nuevo, en los que se preguntó si valía la pena seguir luchando. Pero entonces recordaba la mirada de Carlo en su lecho de muerte, la voz quebrada con la que le había pedido que guardara el secreto. Y se daba cuenta de que, al romper ese silencio, no había traicionado a su hijo, le había dado voz, le había permitido ser recordado no como una estatua de mármol, sino como el muchacho de carne y hueso que había sido. Y eso, pensaba Antonieta, era el mayor acto de amor que podía ofrecerle. Con el paso de los años, la percepción comenzó a cambiar. Lo que al principio había sido controvertido se convirtió en algo aceptado, incluso valorado. Nuevas generaciones de católicos crecieron con una comprensión diferente de la santidad. Ya no veían a los santos como seres inalcanzables, sino como modelos de resiliencia humana, como personas que habían elegido creer a pesar de las dudas, amar a pesar del miedo, seguir adelante a pesar del dolor. Y Carlo Acutis se convirtió en el símbolo de esa nueva comprensión. Su imagen ya no era solo la del joven sonriente frente a una computadora, sino la del muchacho que lloraba en silencio,
que se preguntaba por qué Dios permitía el sufrimiento, que luchaba cada día con su propia humanidad. Y esa imagen, paradójicamente, lo hizo más santo que nunca, porque mostró que la santidad no era un regalo divino reservado para unos pocos elegidos, sino una posibilidad al alcance de todos los que estuvieran dispuestos a luchar por ella. Antonieta envejeció con gracia, rodeada del legado de su hijo. Siguió participando en conferencias, escribiendo artículos, dando entrevistas. Nunca dejó de contar la historia completa de Carlo, incluso cuando algunos preferían la versión simplificada. Sabía que la verdad siempre sería más valiosa que la comodidad, y sabía que su hijo, desde donde estuviera, aprobaría cada palabra que pronunciaba. Hubo noches en las que aún lloraba su ausencia, en las que el peso de los años sin él se volvía insoportable. Pero también hubo momentos de alegría profunda, de gratitud por haber sido su madre, por haber aprendido de él, por haber sido testigo de su lucha y su fe. Y en esos momentos, Antonieta sentía que Carlos seguía vivo. No en las estampitas ni en las homilías, sino en cada persona que encontraba valor en su historia, en cada madre que se atrevía a llorar sin vergüenza, en cada joven que elegía creer a pesar de las dudas. Una tarde, sentada en el mismo jardín donde Carlos solía jugar de niño, Antonieta recibió la noticia de que se había iniciado el proceso de canonización. Su hijo pasaría de beato a santo. La noticia debía haberla llenado de alegría, pero en cambio sintió una mezcla de emociones. Sabía que con la canonización vendría una nueva ola de atención, de idealización, de intentos de convertir a Carlo en algo que no era. Pero también sabía que ya había hecho su parte, que había contado la verdad y que esa verdad estaba fuera, viva, imposible de borrar. Ya no dependía de ella proteger la memoria de su hijo. El mundo ahora conocía la versión completa, y cada persona podía decidir qué hacer con esa información. Antonieta cerró los ojos y sintió el sol en el rostro. Por primera vez en décadas, se sintió completamente en paz. Había cumplido la promesa que se había hecho a sí misma. Había honrado a Carlo de la manera más profunda posible. Y cuando murió, años después, rodeada de su familia, Antonieta Salzano lo hizo con la certeza de haber vivido una vida plena. No perfecta, no sin dolor, no sin errores, pero auténtica. Fiel a sí misma y a la memoria de su hijo. Su último pensamiento fue para Carlo. Lo imaginó como lo había visto por última vez. Frágil, pálido, pero con esa luz en los ojos que nunca se apagó del todo. Y supo, con una certeza absoluta, que pronto lo volvería a ver. No como el santo idealizado que el mundo celebraba, sino como el muchacho que había sido. Su hijo, su Carlo. El que dudaba y creía, el que temía y amaba, el que luchaba y se rendía, y volvía a levantarse. Ese era el Carlo que Antonieta había elegido recordar. Y ese era el Carlo que finalmente, después de tantos años de silencio y lucha, el mundo también conocía. La verdad había prevalecido, y con ella, la memoria auténtica de un muchacho que había elegido ser santo a su manera. Imperfecta, humana, real.